Muy bienvenido, mi nombre es Alfonso Álamos y vamos a empezar con un curso básico de uso de Git. La idea es un poco de historia, que es comandos básicos y alguna herramienta gráfica para poder usarlo más fácilmente. Bueno, ya dando la introducción, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver con esto? Entonces, vamos a ver un poco de historia, lo básico para tener un poco de contexto, el funcionamiento, un comando básico, siempre las buenas prácticas sobre todo, y una herramienta gráfica que es Subtree, que en realidad en este momento en el mercado existen muchos, pero es por un tema de gusto personal solamente. Ya, entrándonos un poco más en el tema, entonces, un poco de historia. A grandes rasgos, JIT es un software de control de versiones que fue diseñado por Linus Torvalds y está pensado en la eficiencia y la confiabilidad. Y se lo dejo ahí para que puedan leerlo. A mí me interesa más que vayan entendiendo. ¿Qué es un control de versiones? Un control de versiones es una herramienta que nos permite ir guardando las historias y, como dice el nombre, las versiones de todos nuestros desarrollos. Eso quiere decir de que a medida que va evolucionando en el tiempo, va cambiando. Entonces, de repente necesitamos de algún cambio que se había dado de baja hace mucho tiempo atrás o por X motivo se perdió, entonces necesitamos saber específicamente lo que teníamos en esa versión. Entonces, ¿qué es lo que nos permite un control de versión? Es poder tener un historial y volver atrás para poder tomar esos cambios. Ahora, existen otros tipos de control de versiones. JIT no es el único. Por ejemplo, el SVN es un control de versión también, pero en ese sentido es muy pesado. ¿Por qué? Porque SVN funciona a nivel de archivos. Es casi como que si uno vaya guardando en un pendrive, en una carpeta, archivos de todo lo que va haciendo, entonces igual se vuelve un punto engorroso. Lo que lo haga una herramienta, sí, ayuda bastante más, pero a la larga se vuelve muy pesado, versus a JIT, que trabaja a punteros, o eso quiere decir de que va guardando como puntos de memoria y puede volver atrás los archivos gracias a eso. Entonces, se vuelve mucho más eficiente. Entonces, ahí mismo, como dice, se pensó para que fuera súper rápido y es bien estructurado para eso. Entonces, además, JIT es mucho más inteligente a la hora de hacer merge. ¿Qué es un merge? Eso quiere decir, tengo la historia A y la historia B, y entre los dos yo puedo hacer una historia C. Eso quiere decir, lo que comentamos recién, de poder buscar fragmentos de código que son útiles en el pasado y sumarlo a códigos del futuro o código del presente en realidad. O también sirve para un desarrollo cuando ya tiene muchos desarrolladores o muchos módulos o es muy grande, entonces van teniendo varias ramas de desarrollo y se pueden ir sumando. ¿Qué son ramas? Bueno, ahora ya les dejé mucho tiempo para que puedan leer. Funcionamiento. Les comento, entonces, yo estoy hablando de ramas. ¿Qué o cómo funciona Git? Nosotros tenemos una rama principal. Vamos a hacer unas líneas. Voy a tener tres ramas, por ejemplo. La rama principal, me van a disculpar por la letra. Tenemos una rama secundaria que podría ser desarrollo, desarrollo 1 y desarrollo 2, etc. Por dar un ejemplo. Entonces, tenemos un contexto mental de que existen varias líneas de desarrollo. Entonces tenemos la principal y en el desarrollo 1 tenemos el equipo 1 que está viendo un módulo A, que no sé, es ventas, por ejemplo. Y el módulo B, que requiere de A, está viendo todo lo que es el informe de ventas, por dar un ejemplo. Entonces, inició el proyecto principal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que empezar a hacer el módulo de ventas. Entonces, de este nace una nueva rama que va a ser el desarrollo 1, y empieza el punto de historia, a avanzar. Y sigue avanzando. A su vez, cuando ya tuvo la primera iteración o los primeros cambios, que con eso ya tengo una estructura, por ejemplo, armada de la base de datos, con la que yo ya podría empezar a fabricar los informes, de este mismo punto yo puedo sacar otro punto de historia. Entonces, en este momento ya tenemos un paralelo. Entonces, cuando ya pasa mucho tiempo, por ejemplo,
y ya se creó varios informes, se creó varios puntos de venta, ahora toca fusionarlo. Entonces, en eso es cuando viene el merge. Se funciona y se vuelve un solo desarrollo, un solo proyecto nuevamente. Entonces, viéndolo de otra manera, tenemos puntos de historia, que pueden ser cambios, pueden ser muchas cosas. Al fin y al cabo, es un árbol de cambio que en algún momento tienen que converger todos. En algunos casos pasa de que hay líneas alternas de desarrollo para mejora o cambio, que se ve mucho en la agilidad, que al fin y al cabo se despriorizaron o simplemente ya después en el futuro no se van a ocupar porque en el mercado ya no era necesario, no era útil. Entonces ya no es necesario hacerlo y queda ahí. Ahora, la ventaja es que queda ahí es que no se perdió tampoco. En algún momento, al pasar el tiempo, puede volver a ser útil y ya tenemos aquí guardado una fuente de una versión que sea antigua, poder sacar la base o el núcleo de eso. Ya, vemos puntos de historia. Ya les expliqué un poco qué son las ramas. ¿Qué es un punto de historia para Git? Un punto de historia es un commit. El commit, a grandes rasgos, es decirle todos los archivos que se van a ver involucrados en el cambio. Entonces eso se vuelve un paquetito, el cual después es enviado al servidor. Bueno, eso es a grandes rasgos el funcionamiento. Entonces, hablamos de lo que son las ramas. Las ramas, vuelvo a hacer un pequeño resumen, es donde van almacenados todos los puntos de historia y el flujo que va teniendo. Hablamos de lo que es el merge. El merge son la fusión de dos puntos de historia en cualquier tiempo y espacio. Un punto de historia es un commit, que es una agrupación de cambios, y eso sería como principalmente todo lo que es el funcionamiento de Git. Entonces, vamos a ver un poco de comandos básicos. Ahora, no creo que sea necesario hablarlos de todos, igual les voy a dar un tiempo ahí para que lo puedan ver. Es la ventaja principal que tiene también Git es que puede ser utilizado en multiplataformas, o sea, puede ser utilizado tanto en Mac, iOS, Windows, Linux, e incluso en Android. En Android también hay clientes de Git que pueden servir para traer datos y revisarlo. Yo, por ejemplo, superviso de repente códigos con mi teléfono. De hecho, estoy haciendo la parte de gráfica de la presentación con él. Entonces, hoy en día ayuda demasiado a tener multiplataformas. Ya, entonces volvemos a entrar al comando, ya les di un tiempo suficiente. Los principales que se van a utilizar siempre es el fetch. Sí o sí. ¿Por qué? Porque eso me permite descargar una imagen del servidor. Eso quiere decir, no es que me va a bajar todo lo que existe en el servidor. No. Solamente me va a decir si es que hay cambios en el servidor. O sea, va y le pregunta, hola servidor, ¿tengo cambios? El servidor le va a decir, sí, hay cambios. Y solamente eso. Entonces, un tema rápido y eficiente porque no necesariamente tiene que bajar todo. Tampoco si es que existen 1000 ramas, no vas a bajar las 1000 ramas, vas a bajar la que tú estás trabajando, pero te sirve para saber si es que hay algún cambio en alguna otra que sí te pueda afectar. El merge, como le comentábamos tiempo atrás, es la que en la rama en la que tú estés y te traes otra rama. Eso es cuando pescas dos puntos de historia y las conviertes en uno. O sea, converges las dos ramas para hacer una sola. Ahora, no necesariamente vas a crear una nueva de esa fusión, sino que tomas como un tronco y haces que vuelva la rama E. El pool. El pool unifica internamente el fetch y el merge. Ahora, la ventaja o la diferencia principal, porque cuando tú seleccionas el comando merge y das una rama, genera una unificación de puntos de historia. El pool, a su vez, o en su diferencia, hace un fetch. Pregunta, servidor, ¿hay algún cambio? Si es que el servidor dice, sí, tengo cambios, hace un merge interno de la información que está en el servidor con la que tú tienes local. Eso quiere decir de que, servidor, ¿tienes cambios? Sí, los traigo y actualizo los archivos en los que tú estás trabajando. El commit, tú le das el cambio, o sea, lo que habíamos conversado, preparar un paquete para ser enviado al servidor.
con el comando git commit, tú le das y dices un mensaje. Idealmente la descripción de lo que va en ese paquete. Por ejemplo, se hizo un cambio en los códigos tales y tales, se agregó una función, se soluciona tal problema, etcétera. Idealmente siempre un commit tiene que ser bastante claro para poder hacer seguimiento de lo que se está haciendo. Ahora, el siguiente comando, el git push origin. A grandes rasgos, el push es lo que hace enviar hacia el servidor, el que dice libéralo. Entonces vamos a volver un momento atrás y vamos a usar, ¿qué son los principales que vamos a usar siempre? Va a ser el commit para crear el paquete, el fetch para preguntarle al servidor si es que hay algo nuevo, servidor, si es que hay algo nuevo, el pull, que es para traer cosas nuevas al ambiente local, y finalmente el push, que es para de mi ambiente local enviar cosas hacia el servidor. Esos son los principales comandos que siempre vamos a utilizar. Vamos a seguir. El git status principalmente es como para saber dónde estoy parado. Ahora, esto es lo que se utiliza cuando uno trabaja a línea de comando. De hecho, esos son todos comandos desde consola. El git add es para agregar o empezar a agregar un archivo. Lo que pasa es que no necesariamente todos los archivos quedan versionados. Existe una propiedad. Existe una propiedad que se llama .git ignore. ¿Por qué? Porque muchas veces en el desarrollo existen momentos o puntos en los que uno requiere no versionar cosas. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando para Windows, los .exe de los ejecutables que genera, no es necesario guardarlos, o los logs. Si yo estoy desarrollando para Mac, el .dsx o ds, no me acuerdo cómo se llama en este momento, no es necesario guardarlo tampoco porque es un caché local. Y así un sinfín de cosas. Entonces yo en ese archivo que lo genero o lo creo, le digo qué carpetas y archivos no quiero versionar. Entonces, ¿qué pasa si yo me equivoco y pongo que todos los puntos log no quiero que se guarden, pero necesito que uno sí se guarde? Entonces ahí es cuando podemos usar este comando, el git add. Entonces le fuerza a que empiece a traquear o empiece a hacer seguimiento histórico de ese archivo. El comando checkout, como dice el nombre, es verificar. Entonces, a grande rasgo, crea una rama y verifica si es que existen o si no la crea internamente. El checkout de origen es para traer una rama remota. Si no, la crea local. El branch es para que muestre todas las ramas que tenemos actualmente. El branch A muestra todas las ramas locales y remotas. Cabe mencionar que estos son como un par de comandos usados porque igual hay muchos más. El git push origin, que a grandes rasgos pesca todos los datos y los guarda. A eso se refiere siempre el comitear. Uno de los términos que se usa mucho en el uso de git es el comitear. ¿Por qué? Porque yo pesco todos los commits y los subo. Entonces, ya no hago el commit, comiteo. Es que se usa mucho por estos países. Tenemos el git remote prune origin, que a grandes rasgos esto me sirve para limpiar la caché interna de que tiene el git. Entonces, como dice ahí, actualiza todo el repositorio remoto y si algún desarrollador o alguna otra persona ya deprecó o eliminó alguna rama que ya no sea necesario traquearla, simplemente me la elimina de la lista, pero de las remotas, no de las locales. Eso queda guardado en mi equipo hasta que yo no lo elimine. También tenemos el reset hard. Eso lo que obliga es a colocarlo en el, o elimina el último, todos los commits que se han hecho que no se han puchado. Ahora, me voy a hacer un punto aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí varios puntos de historia, ¿cierto? Si yo me puedo en este momento el head, como dice el nombre de la cabeza, es el último commit publicado.
Eso quiere decir, como dice ahí, si yo tengo varios commits hechos, pero no los he puchado, no los he sacado, esos se van a eliminar. Y va a quedar el último commit que tenía. El último commit que tenía. Pero, como estamos hablando de una herramienta de control de versión, si yo estoy aquí, yo puedo volver aquí y forzar a que se quede aquí y este se borre. Entonces, en realidad lo que se crea, si yo borro este, genero un nuevo punto de historia y este va a ser la nueva cabeza forzada. Entonces, uno puede mover ese tipo de cosas. Y un revert, que a grandes rasgos revierte el cómic que se realizó y además indica por qué y toda la historia que pueda tener. Bueno, eso principalmente son los comandos básicos en algún momento. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Esto principalmente es consejo, porque cada uno es libre de utilizarlo como lo estime conveniente y además siempre, asimismo como la estructuración de código, las arquitecturas que se usan, siempre uno tiene que tratar de llevarlo a la mejor solución, espacio, tiempo y costo. Pero, como buena práctica y consejo, generalmente es bueno utilizar. Tenemos la master, que vendría siendo la principal, que contiene todo el repositorio. Tenemos la de desarrollo, development, que es, en realidad todas van a nacer principalmente de master. Y en esta es cuando vamos a tener toda la línea que es no productiva, digamos, toda la que está sufriendo cambios constantes. Vamos a tener la rama de features, que es cada funcionalidad nueva que tiene, van a ser desde desarrollo, y ahí se va a ir cambiando y después se va a volver a integrar el desarrollo. Hotfix son cuando estoy en producción, o sea, en master, y master, por cierto, es la que debería irse publicando periódicamente, y si detectamos un error o un bug urgente, es cuando debe ser de ahí sacada. Se corrige el error, se prueba en develop y después se devuelve a master. Por dar un ejemplo, pero reitero, eso ya depende de cada uno cómo se utilice. Bueno, y ahora voy a hacer un ejemplo práctico de una herramienta gráfica, que al fin y al cabo, a ver, la idea de una herramienta, de que sea fácil de usar y ligera, porque cuando se creó esto, el control de versiones de Git, la idea era que pudiera ser más adelante utilizado con gestores gráficos. Entonces se creó uno que a mi parecer me gusta bastante, que vendría siendo Subtree. En este momento yo quiero crear una rama nueva en un repositorio X y voy a mostrarle cómo traerlo al computador. Entonces, vamos a clonar. Esto se puede hacer también con comando. Verifica si es que existe. Existen un montón de gestores de Git. Uno puede crear servidores propios de Visual Studio, como el que estoy usando, que también tiene servidores gratis, GitHub, Atlassian, un montón. Existen un montón de servidores Git gratuitos que entregan. Se crea este con nombre Xen. Entonces, el primero es la URL de la que vamos a traer. Aquí, por ejemplo, puedo verificar que efectivamente es un repositorio de Git. Siempre me va a pedir un usuario y una contraseña. En mi caso yo ya lo tengo guardado por defecto y como son repositorios que uso frecuentemente, utilizan mis credenciales. Segundo, me pregunta dónde quiero guardarlo. En mi caso lo va a guardar en la carpeta personal, en documentos y Excel. Subtree está para Mac y está para Windows, por si acaso. Pero aún así, vuelvo a repetir, es un gestor gráfico, no es que sea especial, al fin y al cabo, a través de comando uno puede hacer todo, pueden usarse cualquier herramienta, todas, la función principal va a ser la misma, y el nombre que va a tener el proyecto. Entonces, vamos a clonar. Van a ver que en este momento va a traer y no va a tener nada. Así que lo que primero vamos a hacer es crear la rama master. Vamos a la carpeta que se creó. Se creó una carpeta oculta que es Git. En esta internamente
tiene toda la referencia, toda la información de la rama. Vamos a crear un archivo de texto de ejemplo. Ya, aquí tenemos fuente nueva en la carpeta que está versionada. Esta es solamente la que está versionada, no todo el resto. Si volvemos a la herramienta va a detectar que hay un cambio. Entonces, tenemos dos escenarios. Escenario 1, escenario 2. El stage files va a ser todo lo que se va a guardar, todo lo que se va a crear en el commit. Lo que está en un stage es lo que no está en el momento guardado y no se va a guardar. De hecho, si yo me cambio de rama y tengo archivos ahí, se va a perder lo que existe. Entonces, en este momento tengo un archivo, el que creé, y tengo que decirle que ese archivo sí quiero versionarlo, o que todos los archivos que existan aquí quiero versionarlo. Puede ser el caso. Entonces, en este caso, como es todo lo que existe acá, le pongo stage all. O si le hago clic, es stage selected, solamente seleccionado. Entonces yo quiero en este momento que todo se suba. Perfecto. Aquí me dice, con un más, que ese se va a guardar. Existen 4 estados para arreglar el archivo. Es más para agregar. Tengo un amarillito que más adelante va a salir que es para modificar. Tengo eliminar. Y que es nuevo. Si se fijaron, recién cuando era nuevo era como morado. Vamos a sacarlo. No, no quiero subirlo todavía. ¿Ven? Moradito. Ya, entonces vamos a crear ese commit. Vamos a borrar este de aquí. No sé. Como les comenté, tienen que tratar de tenerlo lo más explicado posible. Entonces, ¿qué es un commit de ejemplo? Y lo vamos a generar. Esto está haciendo solamente el commit, no se está subiendo al servidor. Ah, no, en este momento sí, porque sí lo marqué. Si no está marcado que lo suba directamente, lo va a generar solamente en el computador. Y se fijaron, generé un commit y lo subí directamente, o lo forcé a que se subiera directamente, y se creó la rama master. Yo aquí, ya teniendo una rama, puedo crear las subramas. Por ejemplo, vamos a crear la de desarrollo. Se creó la rama, y vamos a publicarla. ¿Por qué? Porque si lo veo en el remoto, solamente en el servidor existe la principal, master, no existe desarrollo. Entonces, vamos a publicarla. Selecciono esta para que en el remoto, en el servidor, exista este detalle. Crear. Y se crea. Y si se fijan aquí en el servidor me sale. Entonces, en este momento, vamos a hacerle un cambio. Vamos a guardarlo. Lo cerramos. Me va a detectar que fue un cambio, está en amarillo, este fue cambiado. Y aquí me dice, en esta sección de acá, me dicen cuáles fueron los cambios que se realizaron en el archivo. Entonces, efectivamente, ese cambio yo lo quiero guardar. Ejemplo de cambio. Si se fijan ahora, no lo tengo marcado que se suba directamente, entonces va a generar un commit. Aquí me dice que hay un commit. Efectivamente. Entonces ahora sí puedo tener todos los commits posibles. ¿Cuál es la gracia y ventaja? Y siempre cómo debe ser utilizada una herramienta de control de cambio, es que cada cambio que yo vaya haciendo se vaya guardando. Incluso cuando yo creo una subraya de desarrollo en features de algo puntual, eso no es necesario que compile. Cada cambio que voy haciendo tengo que guardarlo. ¿Por qué? Porque me puede fallar el computador, puede haber algún inconveniente, necesito continuar mi trabajo desde otro equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tengo que ir subiendo. Ahora, las ramas principales que vendría siendo features, master, desarrollo, FODSIC, etcétera, en esas sí, cuando yo subo algo, sí tiene que compilar porque esas son ramas funcionales, no subramas de la subrama. No sé si en ese sentido queda claro. Entonces, la idea al final es que se hagan esos cambios. O pregunta en realidad. Entonces, en este momento me dice que tengo pendiente por subir al servidor. Entonces lo vamos a subir. ¿Dónde lo quiero subir a desarrollo? Perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo toda una línea de desarrollo y lo que quiero hacer ahora es hacer un merge de lo que está en desarrollo y pasarlo a master. O sea, convertirlo en productivo. Entonces yo voy clic derecho
merge desarrollo dentro de mi rama actual. ¿Estás seguro que quiere hacerlo? Sí, perfecto. Entonces, en este caso, como es un cambio muy simple, no hay un conflicto, porque muchas veces hay conflicto y uno tiene que usar el criterio humano para hacer el match. En este caso no fue necesario y me dice que cuál es el cambio, fue este. Entonces yo voy, me generó el commit automático y lo subo. Y en este momento ya queda publicado toda la rama y con todos los cambios y ya puedo pasarlo a producción, por ejemplo, eso. Bueno, adicionalmente puedo buscar todos los cómics que exista, puedo ver, aquí vas viendo una historia de cómo se van haciendo los cambios. Entonces, por ejemplo, en este momento en mi head, dice que él lo hizo, el ID interno y la fecha. Y aquí me va haciendo como el dibujo de lo que yo le iba mostrando de la rama. Por ejemplo, aquí hay otro proyecto, de ejemplo, igual no está muy grande, igual es pequeño en ese sentido. Bueno, ahora voy a activar las preguntas y voy a... Cuéntame. Mira, básicamente el asunto, vimos todo lo que era el agregar una nueva rama y así también hacerla crecer. El asunto para el eliminado de alguna rama. Ah, para eliminar una rama. Si yo quiero eliminar una rama, clic derecho, delete. Con eso me borra una rama local, pero solamente local. Si yo quiero borrar una rama del servidor, yo voy donde dice remove y ahí le pongo y con eso me elimina la rama del servidor. Ahora, si tu pregunta puntual fue más, por ejemplo, genero un archivo nuevo y elimino el archivo anterior, Git va a detectar ese cambio y me sale que ese fue eliminado y este es un archivo nuevo. Entonces yo quiero que se guarden los dos cambios. Eso es decir, se eliminó el otro y se reestructuró este cambio de archivos. No, más claro todavía. Se elimina versión anterior de test y se crea una nueva copia. Generamos el código y se sube. Con eso se elimina tanto en una rama o un archivo. Pero entonces, básicamente tú me estás diciendo que si yo en este caso te quiero eliminar a ti lo del servidor, ¿lo puedo eliminar así como si nada? Sí, es factible. Ahora, por ejemplo, las ramas principales generalmente se utilizan con permisos. Entonces tú puedes, para que algunos repositorios solamente sean de lectura, de escritura, o principalmente que ciertos usuarios puedan o no puedan eliminar cosas. Entonces yo, por ejemplo, te puedo crear un perfil de que tú puedas crear, puedas subir, pero no puedas eliminar. Entonces, generalmente este tipo de roles es de un Git Master. Eso quiere decir, generalmente en equipos distribuidos muy grandes hay personas que están dedicadas a hacer merge, a hacer control de las versiones, control del nombrado de rama, etcétera. Ya entiendo. Uh-huh. El tag. El tag, ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo varias versiones y tengo como cambios que pueden ser punto importante en la historia, que yo quiero resaltar en la historia, yo le agrego un tag. El tag es, tal cual como dice el nombre, es un nombre o algo que yo le puedo poner aquí como tag, importante, o producción, etcétera, o si estaba utilizando, por ejemplo, una metodología de desarrollo como agilidad, no sé, fue el Sprint 1, entonces es la versión entregable del Sprint 1. Entonces, a grandes rasgos, tag son puntos de historia que tú quieras muy importantes. Ah, ya, perfecto. Ese tag te permite hacer una búsqueda más fácil, porque, por ejemplo, cuando quieras buscar, es mucho más fácil buscar por tag que empezar a buscar por todos estos nombres. Porque imagínate cuánto, si el equipo de desarrollo tenga, no sé, 200 personas y te pone a buscar por nombre cuántos cómics puede hacer una sola persona, entonces puede ser demasiado.
Sí, de hecho, sí. Entonces, para cosas muy importantes y que tú sabes que va a ser a futuro necesario, se usa TAC. Por ejemplo, cuando uno trabaja con versiones de servidor, por ejemplo, hicimos un X tiempo un desarrollo y vamos a pasar su primera versión a producción, entonces le puedo poner un tag de producción 1.0, por ejemplo, después va a ser la 1.5, las 2, etcétera, y esas las voy marcando. ¿Por qué? Porque en algún momento yo puedo necesitar ese paso de producción. Por ejemplo, te pasé la versión 1.5, luego 1.6, 1.7, y falló, y no sé, el cliente dijo, no, ¿sabes qué? Pesca esas versiones, reviértela, quiero que me vuelva a instalar la 1.5 porque esas dos están con problemas y las vamos a ver aparte. Entonces, rápidamente tú pescas, buscas cuál era la 1.5, el header, el principal, lo vuelves hacia ese punto de historia y va a quedar el archivo o una copia idéntica como estaba en ese momento. Y con eso tú haces el despliegue. Entiendo. Uh-huh. Oye, y la última pregunta, ¿cómo yo comparto esta rama con otras personas para que trabajen en sí? Ya mira, tú por ejemplo cuando creas un archivo, una rama, no importa cuál sea la herramienta que utilices, por ejemplo en mi caso es Visual Studio, te genera una URL. Esa URL es la que tú compartes. ¿Sabes? Sí, sí. Y que se Pero basa en la esa URL, URL. ¿en dónde se genera en el SourceTree? No, el software no genera URL. Eso tienes que hacerlo con un servidor. Cualquiera sea el servidor. Existe, por ejemplo, GitHub, ¿cuál otro más? Porque yo conozco en GitHub, GitHub está abriendo. Tenemos el de Visual Studio y en este momento no me acuerdo, pero hay varios servidores gratuitos de Git, pero sí o sí necesitan un servidor. Entonces, como comenté al principio, Sustri, así como un montón de otros, es solamente un gestor gráfico de Git y Git es solamente un control de versión, no es que se te genere él ese tipo de cosas. Ah, ya entiendo. Ujú. ¿Alguna otra duda? No, no, creo que hasta el momento estoy claro con todo lo que has comentado y has explicado sobre Git. Bueno, esto sería todo por hoy día y suerte. Cualquier cosa me pueden hacer consulta.